Quiero que pienses por un momento en la siguiente escena. Un hombre sentado, cuidando animales, muy sucio, lleno de suciedad, hambriento, desnutrido. Ve los animales comer y él tiene tanta hambre que anhela comer de la comida de los animales y empieza a pensar cómo poder conseguir un poco más de comida. De repente recuerda que cerca de ese lugar están ofreciendo un trabajo con unas pocas mejores condiciones. Él decide ir a ese lugar y mientras va a ese lugar ensaya el discurso que le va a dar al dueño de esa hacienda. Empieza a pensar, yo solo necesito un poco de comida. Estoy dispuesto a que no me paguen. Estoy dispuesto a dormir en cualquier parte. No importa lo que quiera hacer conmigo, yo solamente quiero un poco de comida. La historia parece tonta, pero tiene algo de fondo y una tragedia de fondo que no es precisamente que él esté desnutrido, muerto de hambre y que quiera un poco de comida. Es que a la hacienda a la cual él va a pedir trabajo tiene su propio apellido, porque el dueño de ese lugar es su propio papá. La House, bienvenidos esta mañana, qué rico tenerlos en casa. Antes de conectar la enseñanza con esta pequeña historia que les acabo de contar, pues quiero darles la bienvenida. Qué rico que estemos aquí todos los que estamos. Por supuesto, entiendo que muchos hoy estarán celebrando con sus mamitas. Por lo tanto, ¿qué tal si a las mamitas que vinieron el día de hoy les damos un aplauso bien fuerte nuevamente? Feliz día a todas las mamás. De verdad son especiales para esta casa, especiales para nosotros y representan el amor del Padre para nuestras vidas. Muchas veces se piensa que que Dios es solo Padre. Dios tiene el amor del Padre y Dios tiene el amor de la Madre. Así que gracias de verdad por sus vidas. Oramos por ustedes y también le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez. ¿Qué tal si le damos un aplauso de bienvenida a todos ellos? Aquí repartimos aplausos para todos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, ahí, no, devuélvalo, ahí en ese QR que vas a encontrar en la House, si vienes por primera vez lo puedes escanear, te va a redirigir a nuestras redes y allí vas a encontrar un link en el cual nos encantaría que nos regalaras tus datos para enviarte un detalle de parte de toda la House. Y a todos los que no nos siguen en nuestras redes, por supuesto, síguenos en @LHScall, la House Call, allí puedes encontrar también YouTube, Instagram y nuestro canal de WhatsApp. En el canal de WhatsApp te vas a encontrar dos cosas y te quiero de una vez decir para que estés bien atento. El primero es el canal donde está toda la comunidad, pero el otro es un canal paralelo que tenemos donde yo estoy enviando semana a semana material complementario a lo que vemos aquí el domingo. ¿Tú quieres profundizar un poquito más acerca de Mayor que mi realidad es su verdad? Entonces te invito a que entres a ese canal. Allí voy a enviar el mensaje, lo envío en texto, envío una infografía, envío complementos para lo que vemos acá, para lo que no alcanzo a decir aquí. A veces pasa que hay cosas que no alcanzo a decir porque el tiempo no me da, allí lo complemento. Entonces, si tú estás bien conectado con esto, te invito a que estés allí. Y por último, dentro de 8 días tenemos Oxígeno, así que no te lo vayas a perder. Es el viernes, dentro de 8 días hay, sí, pues aplaudo. Si le digo, sí, yo aplaudiría. Ya sé que a veces pasa que uno como que aplaude solo. Y uno como que dice, no había que aplaudir. No, si había que aplaudir, si tú ibas a aplaudir, había que aplaudir. Oxígeno es un espacio que Dios nos ha regalado aquí en la casa para adorar a Dios. Es una noche de adoración, una noche en la que nos sentamos acá todos y simplemente dejamos que su espíritu fluya en nuestras vidas y que obre como Él quiera en nosotros. Si nunca has estado en un Oxígeno, te invito a que no te lo vayas a perder. Y si ya has estado en alguno, pues en este tampoco dejes de estar. ¿Listo? Así que bienvenidos todos. ¿Qué tal si entonces con esto seguimos a la enseñanza que tengo para el día de hoy? Hace 8 días estuve hablando acerca de, ¿quién se acuerda de que estuve hablando? ¿Alguien que me diga cualquier cosa? De la metanoia. ¿Quién dijo metanoia? Pues que usted grabó la enseñanza. No, pero bien. ¿De quién más dijo por ahí? Metamorfosis. Por aquí dijo alguien Nous, dijo alguien por ahí. De un pez, sí, así se llama la enseñanza, el pez que no sabe, exactamente. Entonces, para ponerlos un poquito como en contexto, estuve hablando de la definición del sistema de creencias, Nous, se escribe Nous. Nous fue o es el sistema de creencias que Jesús nos llamó a transformar
en el versículo en el que él primero se presentó, en su primer mensaje público, cuando dijo, arrepiéntanse que el reino de los cielos está aquí. ¿Listo? Ahí básicamente lo que dijo es, tengan un metanoeo. ¿Listo? Y ese metanoeo, hablamos hace 8 días, hicimos el círculo, el arco completo de metanoeo, que es una decisión. Y luego hablamos de ¿lo dijeron ahorita? Noia. Metanoia es el sistema de creencias, perdón, es el sistema operativo con el cual yo tomo las decisiones. Yo tomo una decisión, metanoeo, sistema operativo, lo actualizo, mi sistema de pensar, mi forma de pensar, mi sistema de creencias se actualiza y eso lleva a tener una meta, lo que dijeron después, morfosis, un cambio que solamente proviene del Padre. Listo, eso fue básicamente lo que dijimos hace 8 días. Y les coloqué como ejemplo el de los pececitos que van nadando, pero ellos no tienen ni idea que nadan dentro del agua, porque es un medio en el cual están sumergidos. Ese agua representa nuestro sistema de creencias, ese es nuestro agua. Entonces lo único que yo dejé hace 8 días planteado es que hay un agua. Hay un agua ahí en la cual todos estamos sumergidos y vamos a empezar a identificar cuál es esa agua en la que nosotros estamos. O sea, aquí es donde la cosa se va a poner bien interesante y bien buena. Así que yo le pido que preste mucha atención a todo esto porque creo que Dios puede hablarle a su vida. Entonces la pregunta con la que terminamos hace 8 días y que quiero arrancar el día de hoy es ¿cuál es tu agua? ¿Cuál es tu agua? Esa es la pregunta que tú tienes que empezar a hacerte. ¿Cuál es mi agua? ¿Cuál es el agua en la que yo estoy nadando? Y quiero dejarte este versículo, me colocas ahí 1 Corintios 2:14, porque es lo que hace una gran diferencia entre una enseñanza que tiene que ver con el Espíritu de Dios, con el mundo espiritual, y que se desmarca un poco, sin que esté mal, de ser una charla meramente psicológica y de ser una charla meramente motivacional. No tengo ningún problema ni con la motivación ni con el crecimiento personal, y mucho menos tengo ningún problema con la psicología. Pero lo que estamos hablando ahí trasciende esos 2 planos, están por encima de esos 2 planos, que es el mundo espiritual. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea, lo que tú tienes que entender es que esto no es un esfuerzo meramente humano. El transformar la forma de pensar no es un esfuerzo meramente humano. Tú puedes hacer muchos ejercicios para transformar tu mente, pero hay algo que tarde o temprano te empiezas a retroceder. Y solamente cuando empiezas a discernir cosas que son o trascienden el plano natural y van más allá, que es el plano espiritual, empiezas a detectar cosas que tú no habías detectado. Yo he tenido conversaciones, aquí esta comunidad está llena de psicólogos, y he tenido conversaciones con ellos. Y muchos de ellos me han dicho, Juan, hay cosas que ellos mismos yo no había podido detectar pese a todo el conocimiento que tengo. Hay muchas cosas que no pude detectar. Y solamente cuando empecé a meterme con Dios, a hablar acerca de estos temas, hubo algo que empezó a salir dentro de mí que salió a la luz, porque camina en el plano meramente espiritual. Y ahí lo que dice es que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pero hay otra versión que dice, para esos hombres es locura. O sea que es probable que alguien de aquí esté diciendo, este es un loco que está hablando ahí bobadas. Pero no hay problema con eso y no tengo ningún problema con eso porque ya hay un versículo ahí que por lo menos me respalda en que entiendo y sé que así funciona y no hay ningún problema con eso. Pero hay una historia que Jesús contó, que es la que vamos a usar el día de hoy como caso de estudio. A mí me gusta coger estos casos de estudio que hay en la Biblia, porque eso es lo que son, unos casos de estudio, que está en Lucas 15. Y esta es una historia bien particular. Esta es una historia que hemos escuchado una y otra vez. Yo creo que es tal vez la historia más famosa. Yo me atrevería a decir que es la más famosa de la Biblia. Podría decir que es la más. Pero que no ha sido bien contada, por lo menos desde la parte espiritual, y que más bien la religión nos la presentó desde una perspectiva, no digo que equivocada, pero tal vez no con la profundidad que debería tener, porque equivocada no es. Y es que vemos una historia de un papá con unos hijos, que sobre todo uno de ellos se fue y luego se reconcilian y hay una historia de perdón. La historia es linda. ¿Sí o no? A mí me parece que es bonita la historia, un hijo que se reconcilia con su papá, el papá lo esperaba en casa y se vuelven a encontrar y pues por supuesto que suena hermoso, pero Jesús no está contando esto como una historia de perdón.
está contando esto como una historia de marcos mentales, haciendo un diagnóstico mental de lo que está pasando allí. Porque de hecho la historia, si usted no lo sabe, esa historia se llama la historia del hijo pródigo. Y esa historia del hijo pródigo, que es la que está en Lucas 15, ese título de hijo pródigo se lo puso el traductor de la versión. Hay unos textos y esos textos los plasmaron en nuestro lenguaje, los trajeron a nuestra lengua natural. Y el que los tradujo le pareció que esa historia estaba enmarcada dentro de un título que podría llamarse El hijo pródigo. Eso se lo puso él. Eso no está en el texto original. En el texto original está la historia. Es como los versículos. Los versículos que usted coge y lee la Biblia no están en los textos originales. Eso lo puso alguien para que usted y yo lo podamos leer. ¿Se imagina encontrar un versículo sin versículos? Qué embalada. ¿Usted alguna vez ha cogido un libro que usted lo señala y luego lo va y lo busca y ni siquiera señalándolo usted dice, ¿para qué yo encontré eso? Los versículos te sirven para ubicarte dentro de la Biblia, pero eso no estaba. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez la historia para mí la podríamos bautizar diferente, y yo lo digo para mí, es porque pues lo he visto en boca de muchos o escrito de muchos teólogos, y estoy de acuerdo con ellos en que debería llamarse la historia de los dos hijos que regresan a casa, porque uno se fue físicamente, pero el otro, aunque estaba físicamente, se había ido mentalmente. Estaba, pero no estaba. Es la historia de dos hijos, o mejor la historia de un padre que corre hacia su hijo cuando regresa. Por ahí nosotros en el college tenemos de hecho un curso al respecto. Pronto lo vamos a abrir para que todos puedan ser parte del college. Hemos estado trabajando ahí como el piloto del college y ya está muy adelantado. Y dentro de esos hay una enseñanza que se llama así, el padre que corre, el padre que corre. Entonces quiero que lo veas desde una forma diferente. Entonces antes de entrar a esta historia, quiero definirte qué es mentalidad de huérfano. Y préstale atención, colócamela ahí. La mentalidad de huérfano, ¿qué es? Es el sistema de creencias que opera desde la siguiente premisa, para que lo tengas bien presente. No hay un padre bueno y confiable que provea, proteja y al que yo pertenezca. Esa es la mentalidad de huérfano. El que piensa como huérfano tiene esta premisa de fondo. Y puede que tú digas, no, yo nunca he pensado esas palabras tan bonitas y tan estructuradas. No hay algo dentro de ti que te lleva a pensar de esta forma y con esta premisa, de que no hay un padre bueno y confiable que provea, proteja y al que yo pertenezca por muchas razones. Esta semana al grupo de WhatsApp les mandé 4 razones o 4 fuentes de dónde proviene o de dónde se alimenta tu forma de pensar. Hablábamos que uno de ellos era la familia, traiciones, la cultura, la comunidad, varias cosas te mencioné dentro de eso. Entonces incluso tú puedes ser parte de una familia aparentemente funcional, pero fuera de tu familia hay otras fuentes que te hacen vivir con mente de huérfano, porque tú puedes decir, yo vivo bien con mi familia, yo vivo bien con mi papá, y aún así pensar como huérfano. Este personaje que vamos a leer hoy se fue de la casa y tenía un padre proveedor, tenía un padre que al parecer daba todo por él, y como se desarrolla la historia al final pareciera que fuera un padre bueno, y uno dice, pero ¿por qué se fue de la casa? ¿Qué fue lo que alimentó su mentalidad? Porque él tenía una mentalidad de huérfano, él tenía y operaba bajo esta premisa. Y te quiero dar como un versus ahí de mentalidad de huérfano, antes de entrar a la historia, e identidad de hijo. Estuvimos hablando durante Cruzar el Umbral, la primera fase de esta temporada. Estuvimos hablando de turistas espirituales, mentalidad de turista versus discípulo, gracias, muy bien. Mentalidad de turista espiritual versus la mentalidad de o identidad de un discípulo. ¿Cómo piensa una persona que solamente está por estar, que camina con Jesús por caminar? ¿Y cómo piensa una persona que quiere ser discipulado por Jesús? Hay una diferencia entre los dos. Te voy a empezar a hablar ahora de una diferencia para que tú con esto te empieces tal vez a identificar. Puede que sí, puede que no, puede que tú digas no me identifico con nada y está bien, no hay ningún problema. Y si te identificas con algo, pues también está bien, de eso se trata. Entonces lo que vamos a hacer durante este tiempo, durante esta enseñanza es no dar todavía la solución, es empezar a encontrar el agua. ¿Eso está claro? ¿Estamos claros? Entonces, mentalidad de huérfano, ¿cómo piensa? Interpreta los límites como una cárcel. Una persona que tiene mentalidad de huérfano, cuando le colocan límites, piensa que lo están encarcelando. Pero una persona que piensa como hijo o tiene identidad de hijo, ve los límites como protección y provisión. Dos formas de pensar distintas. Límites, uno lo interpreta como cárcel, límites, el otro lo interpreta como cuidado, como amor.
Esa es una forma. Yo no voy a entrar ahí todavía porque más adelante los vamos a ver. La otra forma, como piensa, el huérfano busca identidad en el tener y en el hacer. Su identidad es su título, su identidad es su cuenta bancaria, su identidad es su carro, su identidad es su ropa, su identidad es lo que tiene, su identidad es lo que hace. Pero para el hijo, su identidad descansa en quien el padre dice que él es. ¿Qué dices tú, padre, que soy yo? Entonces tienes que empezar a buscar esa respuesta dentro de su consejo, o sea, la Biblia, empiezas a buscarlo allí. Otra forma como piensa o la mentalidad de huérfano, la autoridad amorosa es opresión. El amor es opresivo. Pero la identidad de hijo lo piensa como que la autoridad amorosa es cobertura. Tienes a alguien que te cubra, alguien que te protege, alguien al cual perteneces. Otra es que regresa negociando readmisión. El huérfano siempre regresa con un discurso de readmisión, tratando de ver cómo tapa sus culpas, tratando de fingir un poco, pero la identidad de hijo regresa porque es hijo, no porque se lo merece. El huérfano dice que la gracia se siente demasiado buena para ser verdad. Y el hijo piensa que la gracia es el lenguaje nativo del padre. Nosotros nos dicen mucho nos han dicho una y otra vez que predicamos gracia light, gracia barata. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Y yo lo que veo es solamente mentalidad de huérfano. ¿Por qué? Porque la gracia es así. La gracia es escandalosa. Es que la gracia, no hay otra forma de ver la gracia. La gracia tiene que ser, por definición, muy escandalosa. Tú no puedes pagarla. Entonces, ¿cómo haces? Simplemente entender que es el lenguaje nativo de Dios, así piensa Dios. ¿Qué puedo hacer yo ante eso? Nada, recibirlo, punto. Y la última que te dejo hoy es que la mentalidad de huérfano dice, primero me arreglo y luego voy, pero la identidad de hijo dice, vengo como soy porque el Padre corre hacia mí. Y con estas que necesitas conectar y ahí voy a llegar el día de hoy. A que tú puedas entender que Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para ti. Lo vimos hace 8 días en Romanos 12:2, ¿verdad? Dice, permitan que sea Dios el que transforme su forma de pensar. Que sea Él el que actúe. No se dejen amoldar por la cultura, fácilmente por la cultura de este mundo. Sino más bien permitan que sea Dios quien transforme la forma como ustedes piensan. Para que así puedan comprender qué es lo que Él quiere de ustedes. Pero aún así mejor para que ustedes puedan entender que Él quiere y desea lo mejor para todos ustedes. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Eso sí lo dice y eso está escrito ahí. Entonces, entender que tengo un Padre que corre hacia mí, al cual yo no tengo que pagarle ni deberle nada, es fundamental para poder reencuadrar mi identidad como hijo y dejar de lado un marco mental como huérfano. No hay nada que hacer. Eso es lo que toca hacer. Y esto simplemente se recibe. Se acepta. Entonces, la pregunta que te quiero dejar ahorita para poder continuar es, ¿conoces a Dios como Padre o solo conoces la doctrina de Dios que es un Padre? ¿Qué conoces tú? ¿Lo conoces como Padre o conoces la doctrina de Dios como Padre? Porque yo estoy seguro que la mayoría dice, si Dios se supone que es un Padre. Sí, yo sí he leído, dirán algunos, tal vez los más desprevenidos. Sí, yo he leído por ahí que Dios es Padre. Pero estoy seguro que la mayoría de nosotros tiene claro que teóricamente Dios es Padre. Pero seguimos tratando de pagar, seguimos tratando de ensayar discursos para ver cómo le caemos bien, para ver si esta me la pasa. Y cuando no logramos hacerlo, nos llenamos de culpabilidad y acercarnos es un verdadero problema. Empezamos a experimentar culpa, que por supuesto la culpa y la culpabilidad tienes que saber, no es un mensaje de Dios, no proviene de Dios, porque no es la naturaleza de Dios culpar, sino restaurar, porque es un Padre bueno. Entonces ahora sí, Jesús cuenta esta historia tratando de reencuadrar el marco mental de las personas a las que les estaba hablando allí. Y esto tiene un contexto cultural del cual yo les voy a estar hablando. Esta historia no fue una historia deliberada. Esta es una historia deliberada, esta fue una historia perfectamente escogida para la época porque tiene trascendencia cultural. Y hay cosas que de pronto tú vas a decir, pues normal, pero yo te voy a explicar porque sí tiene una profundidad. Entonces él empieza a hablar allí en Lucas, lo voy a leer de corrido y luego me voy a ir uno por uno. Lucas 15 del 11 al 24 dice así, había una vez un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, padre, quiero ahora mismo lo que me corresponde. Así que el padre dividió la propiedad entre ellos.
Yo estoy leyendo la pantalla, si tú no lo pasas, yo me quedo ahí. No pasó mucho tiempo antes de que el hijo menor empacara sus maletas y se fuera a un país lejano. Allí, ojo a esto, indisciplinado y disipado, derrochó todo lo que tenía. Después de gastarse todo su dinero, hubo una gran hambruna en todo ese país y él empezó a sentirla. Se contrató entonces con un ciudadano de allí que lo mandó a sus campos a alimentar los cerdos. Tenía tanta hambre que se hubiera comido las mazorcas de la comida de los cerdos, pero nadie se las daba, nadie le daba nada. Eso lo hizo entrar entonces en razón. Dijo, todos esos peones que trabajan para mi padre se sientan a comer 3 veces al día y aquí estoy yo muriéndome de hambre, voy a volver con mi padre. Le diré entonces, Padre, he pecado contra Dios, he pecado delante de ti, no merezco ser llamado tu hijo, acéptame como un jornalero. Se levantó de inmediato y fue a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, con el corazón palpitando, salió corriendo y lo abrazó y lo besó. El hijo empezó entonces su discurso, Padre, he pecado contra Dios, he pecado delante de ti, no merezco ser llamado tu hijo nunca más. Pero el padre no estaba escuchando. Llamó a los sirvientes y les dijo, rápido, traigan ropa limpia y vístanla, pónganle el anillo de la familia en el dedo y sandalias en los pies. Luego traigan una novilla premiada y hácenla, vamos a festejar. Mi hijo está aquí, había sido dado por muerto y ahora está vivo, dado por perdido y ahora ha sido encontrado. A mí me parece bella esa historia, y sobre todo cómo la narra esta versión de Message. Y ese primer versículo tiene una carga bien interesante porque voy otra vez al principio y esa es la historia, la imagen que lo retrata. Dice que el hijo menor le dijo al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre se dividió los bienes entre sus 2 hijos, tenía 2 hijos, y le entregó los bienes a uno de ellos, al menor. Y dice que no tardó mucho en irse de ese lugar y derrochar todo lo que tenía, que fue indisciplinado, que fue disipado, que se perdió en medio de toda la abundancia que él creía que tenía y lo derrochó todo. Pero esa palabra que dice ahí, o esa frase que dice allí, estaba allá atrás, perdón, dice, dame la parte de la herencia que me corresponde, tiene un peso cultural y teológico para esa época. Yo sé que igual para la de nosotros también suena raro, pero primero que todo nosotros no estamos acostumbrados a pedir herencias. No hace parte de nuestra sociedad, como que uno diga, voy a ir a mi papá para que me diga de la herencia, me adelante la herencia que me va a dejar. Porque usualmente no somos familias que dejan herencias, eso es lo normal, pasando por ahí. Yo no le voy a dejar sino el estudio, dicen los papás. No, pues gracias. Déjeme otra cosita, un poquito más. Pero en aquella época era parte de la cultura que sus padres, como debería ser en la actual, proveyeran herencia para sus hijos. Así funcionaba y así es como debería funcionar. Esa es la forma, por lo menos bíblica, y que culturalmente era de aquella época. El tema es que había un momento donde se hacía una ceremonia para la entrega de esa herencia. Pero cuando el hijo era el que se atrevía a decirle al papá, entrégame la herencia, literalmente lo que le estaba diciendo detrás de las palabras era, quiero que sepas que para mí tú estás muerto. Eso era lo que le estaba, ese era el peso de esa palabra. O sea, imagínate tú, que tu hijo te diga, tú estás muerto para mí, yo solamente necesito la plata, dámela que me voy. O sea, el dolor del padre, quiero que te lo imagines y trates de interiorizarlo por un momento, seguramente fue un dolor profundo. Sin embargo, el padre accedió y le entregó la herencia que le correspondía. Dice que él se fue, derrocha todo lo que tenía, pero esto denota algunas creencias limitantes que quiero que anotes allí, te voy a dar 4. Primer creencia limitante, la primera es que el padre es insuficiente. Una persona que piensa como el hijo menor, porque dentro de 8 días vamos a ver el otro caso que me parece todavía peor, que es la del hijo mayor, el que se quedó. Pero hoy vamos a hablar del hijo menor. El hijo menor tenía una creencia limitante instalada y es que para él el padre era insuficiente. Convivir con el padre no era suficiente para él. Él lo veía como una opresión, él lo veía como un límite para su vida. Alguien que le colocaba límites y no le permitía expresarse como él era. Y en un mundo en el que estamos hoy en día, en el cual nos invita a sobrepasar todos los límites, a mí me parece que esta enseñanza tiene mucho sentido. Porque lo que se nos dice constantemente, Romanos 12:2, no permitan que la cultura de este mundo los moldee tan fácilmente. La cultura del mundo es, haga lo que quiera, sin límites, no tiene límites de nada.
Y nosotros lo interpretamos como que esa es la verdadera libertad, sin darte cuenta que esa supuesta verdadera libertad solo te hace preso de tus propios pensamientos. Yo prefiero ser entonces preso de un amor que me coloca los límites que necesito para experimentar una vida de verdadera abundancia. Ese es el mensaje contrario que hay. Así funciona el reino de los cielos. Esos son códigos del reino de los cielos. Entender que el amor de Dios no es opresor, sino que es un límite que me conviene para mi vida. El huérfano piensa al contrario. Él pensaba de esta manera. Entonces, el huérfano no huye del padre porque sea malo, huye del padre porque no puede imaginar que la presencia del padre sea suficiente. Dentro de su mente no es posible, no encaja la idea de que su padre sea todo lo que él necesita, de que él, alguien dirá, pero no se tiene que ir de la casa. Ojo, estamos hablando de un tema cultural de la época. Así pensaban en aquel entonces. No estoy hablando de si estás en la casa de tu papá en este momento, no lo interpretes por ahí porque esa no es la historia que estoy contando ahorita, sino de la mentalidad que había en este personaje, que probablemente sí la tengamos nosotros en aquella época. La segunda creencia que tenía instalada este hombre y que de pronto te puedas identificar es que la abundancia está en otro lugar. Tenemos esa sensación de que aquí no es suficiente. No solamente el padre es opresor, el amor genuino es opresivo, sino que además seguramente debe haber más en otro lado. Él lo que necesitaba era la plata para ir a otro lado a producir lo que él consideraba se iba a producir. Todos tenemos esa sensación, pero no, todos no es verdad. Algunos hemos tenido esa sensación de que seguramente si me voy de Manizales, ahí sí la voy a sacar del estadio. Seguramente si me voy de mi país, la voy a sacar del estadio. Seguramente si, está en otro lugar. Siempre pensamos que está en otro lugar porque el pasto siempre es más verde al otro lado del río. No estoy diciendo que esté mal, y lo he dicho muchas veces, pero vengo siempre a este ejemplo porque me parece que lo retrata perfectamente, pero no estoy diciendo que esté mal salir de tu ciudad, de tu país, eso no está mal. Hay momentos donde toca, hay momentos donde la motivación es la correcta, punto, ¿vale? Pero cuando la motivación es porque yo creo que allá sí, entonces tengo una motivación equivocada. Este personaje tenía una motivación equivocada. Él creía que solo necesitaba ciertos recursos para ir a producir, pero lo que causó fue derroche, indisciplina. Decía que estaba completamente entregado a gastar lo que su padre le había dado. La tercera creencia limitante que te quiero hablar esta mañana es: este tipo de personas tienen instalada la creencia de que el valor viene del tener y del hacer. Que el valor viene de sus posesiones. Como les decía ahorita, de cómo se visten, del carro que tienen, de la cuenta, cómo la tienen. Y si no tienen nada en la cuenta, se sienten mal. Y si tienen que andar en bus, se sienten mal. Y si no tienen para comprarse la ropa de moda, se sienten mal. Significa entonces que tu identidad está anclada al tener y al hacer. Esa es una mentalidad de huérfano. Pero es así, yo lo pienso así. Bueno, ya sabes, entonces estás identificando agua. Esa es tu agua. He colocado muchas veces el ejemplo de la compra del baloto, ¿sí o no? Yo creo que todos hemos hecho cuentas con el baloto, sin comprarlo. Por lo menos hay gente que lo compra. Uno dice, bueno, por lo menos haga la cuenta, pero cómprelo. Pero yo creo que hemos hecho la cuenta, ¿no? Y muchos lo hemos comprado. A ver si de pronto en esta le pegamos. Uno no sabe, 30.000 millones de pesos. No, pero es que toca darle al gobierno el 40%. Si quiere le doy la mitad. 15.000. O sea, ¿qué hace con 15.000 millones de pesos? ¿A qué horas cuenta esa plata? Sí, imagínense usted, yo consultaría la aplicación todo el día. Entraría para ver si están los 15.000. 15.000 menos un café que me tomé ahorita. Solo son 14.990. No, o sea, me queda mucha plata, muchos cafés para tomarme otro. Todos hemos pensado en qué me la gastaría, cuántas casas compraría, cuántos carros, y la ropa. Ay, no, y uno sueña y se va, y de repente como que un golpe de realidad lo aterriza y ¡pam! Y uno dice, no me lo he ganado. Y dice, ay. Pero la historia y los datos, que es al punto al que voy, demuestran que el 90% de las personas que se ha ganado la lotería la ha derrochado y ha quedado en peores condiciones de la que tenía antes de ganársela. Y yo sé que su mentalidad le va a decir que usted no, porque como les dije hace 8 días, la mentalidad
y y la forma de pensar se autorreferencia. No necesita comprobación de ningún tipo, sino que usted dice, no, yo estoy seguro que yo la invertiría en casas y la invertiría en no sé qué. Los que se ganaron ya también pensaron lo mismo que usted. Y el 90% terminó peor, más endeudada, más embalada. ¿Por qué? Por su forma de pensar. Porque creían que era teniendo donde iba a salir a flote su manera de pensar. Oye, si lo que tú tienes hoy en día no lo manejas bien, nada te garantiza que tú vas a manejar bien cuando tengas mucho. No pasa. O sea, mira, si tú eres una persona amarrada con lo que te ganas hoy en día, olvídate que tú vas a ser una persona generosa cuando ganes mucho. Ese cuentico me lo dicen todo el tiempo. No, es que el día que yo tenga. Ay. ¿Sabes qué pasa el día que tú tengas? Que tú dices, uy, no, eso es mucha plata. Ese es el pensamiento que viene. Entonces tú ya no eres generoso ni con tus papás, tú no eres generoso con la gente que te rodea, la ropa que tú tienes tú no eres capaz de soltarla y decirle algo. Uno usualmente lo que regala es lo que no le sirve. ¿Por qué? ¿Alguna vez has hecho el ejercicio de, yo sé que alguien lo ha hecho, pero la mayoría no lo hacemos, de, uy, estos tenis me encantan, se los voy a regalar a alguien? ¿Has hecho ese ejercicio? No, el día que tenga 4 pares los regalo. No, el día que tengas 4, 10, 20 pares, vas a decir, no, ¿cómo voy a regalar esos pares? Todo lo que me costaron. Yo saco una platica y les compro unos baraticos de allí de X lugar. Porque es la mentalidad la que nos lleva a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, esa creencia limitante nos da validez en lo que tenemos. Pero mira que la historia sigue. Dice que cuando hubo gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad y fue y se unió a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo mandó a los campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago con las vainas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea, el tipo resultó ser menos importante que un marrano. No, más o menos así. Su identidad y su mentalidad de huérfano terminó siendo más subvalorada que un marranito. Ah, pero pues igual era un trabajo como digno. No, esto tiene un contexto cultural. En aquella época, para un judío del primer siglo, eso era imposible, no podía tocar un marrano. En Levítico lo dice, léase Levítico 17, creo que eso, Levítico 7, no recuerdo en cuál de los dos es. Pero si usted lo lee, las leyes mosaicas le impedían a las personas no solo comer marrano, sino tocar el marrano. Entonces tú te comiste ayer unos frijolitos con chicharrón y yo te cuento esta historia y tú dices, normal, marranito, pero para ellos era cruzar una frontera religiosa, era cruzar una frontera moral, algo que no se podía cruzar. No era una historia cualquiera, entonces tienes que ubicarte. Esta persona no solamente terminó cuidando marranos, sino que se quería comer la comida de los marranos. Por eso es que este mensaje el día de hoy se llama cerdos y coronas. Escucha esto, sin identidad de hijo, sin provisión del padre y sin comunidad, solo te queda visitar los cerdos. Cuando tú no tienes tu identidad de hijo clara en Dios, lo único que te queda es visitar marranos. La mentalidad de huérfano te pone a alimentar marranos, cerdos, cuando tienes una corona disponible en casa. Aceptas lo que sea. La falta de identidad te lleva a aceptar lo que sea. Te pongo un ejemplo entonces tradicional para que tú digas, no, pues que no entiendo la de los marranos. Cualquier hombre se te acerca, te susurra al oído y ahí estás. Tú ni sabes quién era el tipo, no sabías cuáles eran sus principios, cuál era su propósito de vida. Ok. Luego sigues adelante y repites la historia. Y tú dices, a mí siempre me pasa lo mismo. Siempre me encuentro con esos tipos. Bueno, mi amor, ya van 2. Y de repente te encuentras con un tercero y luego con un cuarto. Y no te has dado cuenta que el mínimo común múltiplo de eso eres tú. Tu mentalidad hace que recrees una y otra vez y aceptes tipos de relaciones en las que tú no deberías estar metido. Ahora, eso aplica para hombres, aplica para mujeres. Pues es el de la mujer, pero igual para los hombres, pasa igual. Pasa la misma historia. No te das valor. Te lo llevo a otro nivel, pues, para que nadie se va a sentir ofendido por eso. Tienes tu empresa y tú empiezas a colocarle valor a tus productos. Y hay algo en tu mente que te dice, uy, no, está como muy caro, ¿cierto? Yo mejor pido menos. Y si lo regalamos, y cuando menos piensas terminas en la... Porque tu mentalidad de escasez te llevó a
rifar todo lo que tenías porque tú aceptas cualquier cosa. Entonces alguien viene y te hace una oferta en tu negocio. Además que somos así, los colombianos somos así y los de esta región más. Pedimos rebaja para todo, ¿sí o no? ¿Qué rebaja? Pedir rebaja hasta por una cebolla. La cebolla como a 600. Pero allá por mi casa me la dan a 550. Bueno, vaya, pague pasaje y pague la bendita cebolla a 3.550 con el pasaje que le... porque queremos la rebaja de los 50. Y yo sé que esto pega duro con nosotros, pero el problema es el que siempre está aceptando la rebaja que le pide el otro, porque le quita valor a lo que tiene. No, mi producto vale esto. Quiero que sepas, hay gente que lo paga. Quiero que sepas que hay gente que está dispuesta a pagar lo que tú tienes. Hay gente que está dispuesta a pagar por tu talento. Hay gente que está dispuesta a pagar por tu producto. Y si la otra persona te pidió rebaja y te dijo, pero allí me dan, bien pueda, y va y lo compra a ese lugar. Pero tu mentalidad de orfandad y de escasez te lleva a rifar todo lo que tú produces y todo lo que tú tienes. Te regalas en cualquier trabajo, te regalas todos los productos de tu empresa, te regalas a cualquier persona, entregas tu cuerpo al primero que se te aparece. Entonces el problema no es un tema de conducta. Entonces es prohibido. No, no es prohibido nada. Tú haz lo que tú quieras. No es mi empresa, no es mi trabajo, no es mi familia y no es mi cuerpo. Yo administro el mío y no estoy diciendo que yo lo administre perfecto. Yo tengo mis propias luchas. Tienes que identificar cuáles son las tuyas y en dónde estás operando desde un sistema de creencias de orfandad. Entonces dice en Lucas, presta la atención entonces a esto que sigue después porque eso se pone mejor. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, él cayó en cuenta. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, pero yo estoy aquí muriendo de hambre? Él tuvo un golpe de realidad, hubo como un bombillito que se le encendió, hubo algo que le hizo caer en cuenta de yo que estoy haciendo aquí. Yo tengo un papá y ese papá tiene mucha tierra. O sea, al parecer, este tipo no era cualquier tipo. O sea, al parecer, este no era hijo de cualquier persona. Al parecer, este era hijo de una persona bien adinerada. Y él, por sus marcos mentales, decidió soltar a su padre que le proveía todo para ir a tratar de conseguir por su cuenta lo que ya tenía solucionado. Sin embargo, un golpe de realidad, una situación de la vida, le hizo caer en cuenta de que había algo más allá. Todos necesitamos a veces, yo digo que sí todos, necesitamos un cierto golpe de realidad en la vida para poder comprender el chiquero en el que estamos metidos. Y tú decides si ves eso como una opresión de Dios, porque no es que Dios haya mandado el castigo, los cerdos y alimentar los cerdos no era un castigo de Dios. Era una consecuencia de operar en un sistema de creencias. Fue lo que él lo materializó con su forma de pensar. Lo que tú tienes a tu alrededor, tú lo materializas con tu forma de pensar. Así funciona, no hay nada que hacer. Es la realidad. Él materializó esa realidad. Terminó ahí sentado con los cerdos, porque así pensaba él. Pero un golpe de realidad lo hizo levantarse de ese lugar y empezar a caminar en la dirección correcta. Entonces tú decides si ves ese golpe de realidad como una ofensa de Dios o lo ves como amor de parte de Dios. ¿Pero por qué me pasó esta situación, Dios? Y yo hago, es el hermano mayor, yo hago y yo te doy y yo te sirvo y yo, todo para ti, Dios, mi vida te la he entregado a ti, pero así me tratas. Mentalidad de huérfano. En su máximo esplendor. ¿Qué tal si más bien coges esa situación y dices, gracias Dios, porque a través de esta situación, gracias Dios, porque a través de esta persona, gracias Dios, porque a través de esto que estoy atravesando, hoy puedo entender que tú me amas. Tú me estás sacando de un lugar para llevarme al mejor lugar en el que yo puedo estar. Y para ir cerrando, la historia se pone todavía mucho mejor. Él dice que se levanta, va a su padre y le dice y empieza a preparar el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese es el discurso que él empieza a preparar. Y esto
habla de la cuarta y última creencia instalada que tiene esta persona en su sistema de creencias, y es que solo puede regresar como empleado, no como hijo. Es interesante cómo opera la forma de pensar, es interesante cómo opera el subconsciente de nosotros. ¿Quién mejor que Jesús, que al lado del Padre nos creó para entender cómo pensamos? Por eso sí tiene mucho de psicológico, porque Dios entiende cómo funcionamos, pero también es muy espiritual y a la vez muy esperanzador. Pero me llama la atención que este hombre tiene un golpe de realidad y empieza a caminar en la dirección correcta con el discurso incorrecto. Aún en medio de estar caminando hacia el Padre, a volver y regresar a los brazos de su papá, a intentar, él va con el discurso incorrecto, pensando en cómo voy a hacer para pagarle a mi papá la embarrada que he cometido. Claro, en aquella época, y aquí es donde la historia además se pone hermosa, se pone muy linda, porque dice que en Lucas 15:20 dice, mientras todavía estaba lejos, cuando él venía caminando, dice que su padre lo vio de lejos y sintió compasión por él, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y aquí dice una cosa brutal, y yo quiero que te quedes con esto, porque esta historia es simplemente hermosa. Lo primero que dice acá es que él lo vio de lejos. Si él lo vio de lejos es porque le estaba prestando atención. Su papá estaba pendiente de que su hijo volviera a casa. Él sabía dentro de él, en algún momento, yo sé que mi hijo, donde quiera que esté, hay algo que lo va a hacer caer en cuenta y él va a regresar a casa. Él sabe que aquí tiene un papá que lo ama. Y quiero que pienses, si tú eres de pronto esa persona, porque yo he sido esa persona y sigo siendo esa persona muchas veces. Hay cosas de la vida que me llevan a alejarme de Dios y tomo distancia de Él, Pero escuchar esta historia me da esperanza, porque esto era lo que Jesús estaba hablando ahí. No de una historia de reconciliación, sino de un padre que estaba pendiente de que su hijo se había ido y estaba esperando el momento en que asomara en la esquina para él correr hacia él. Cuando tú entiendes eso, tú empiezas a derribar todos los muros mentales que tienes hacia Dios. Porque mira lo que dice después, dice que corrió hacia él. Y él corre hacia él porque él usa aquí una palabra que, colócamela ahí en pantalla, dice la palabra splashnisomai. ¿Qué es splashnisomai? Splancha es vísceras, dice que sintió un dolor visceral, que se conmovió desde adentro. ¿Alguna vez has sentido un dolor que tú dices, o sea, este no era un dolor cualquiera? Cuando tú tomas distancia de Dios, cuando tú decides apartarte de Dios por lo que sea, el dolor del Padre es visceral. El dolor que Él siente por dentro es un dolor que lo conmueve. Esta historia no me la estoy inventando yo, esto está aquí escrito. Jesús lo que está diciendo es que el Padre siente un amor tan profundo por ti y por mí, que sus vísceras se conmueven. Es un dolor, lo retrata en forma física para que lo entendamos, pero es un dolor tan fuerte que el único anhelo de Él es que tú asomes por la vuelta de la esquina. Si algún día decides irte de esta casa, quiero que sepas que no es la única. Tienes que saber que no es la única. Ojalá estés en una. Pero nunca te dejes invadir por el pensamiento de yo no puedo regresar a esa casa, a ese lugar, porque yo soy insuficiente para estar ahí. Porque la house tan solo representa un poquito chiquito del corazón del Padre. Y si tú ves que alguien regresa alguna vez, que se fue, no seas de esos que los recibe como, por fin apareció el desaparecido. Se había demorado para aparecer. Sino que tal vez seas esa persona que corre a Él y ame como ama al papá. Y lo recibas y le digas, qué rico que estés aquí con nosotros. Qué rico que volviste. Qué rico que otra vez estás aquí. Pero si no es en la house, quiero que sepas que donde quiera que tú estés, el Padre te está esperando tan solamente a la vuelta de la esquina para correr a tus brazos. Dice que el hijo empezó a dar su discurso. Empezó a decirle todo lo que él había hecho. Papá, he pecado contra ti. Él ensayó mucho su discurso. Y yo sé que a veces volvemos a Dios con un discurso gigante, tratando de explicarle.
pasó esto, hice esto. Las emociones me ganaron, me dejé llevar por lo que quería hacer, pero tú sabes, Dios, que yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por ti, yo te amo, Dios, yo sé. Pero dice que el padre no lo escuchó, dice que el padre no le estaba prestando atención. A él solo le nació restaurar a su hijo, y cuando lo restauró, el hijo no había hecho absolutamente nada. Él solo llegó y solo trató de empezar a balbucear en medio de su discurso barato. Y el padre solamente lo abrazó y le dijo: estás de vuelta en casa. Gritó y llamó a los siervos y les dijo: rápido, colóquenle las sandalias en los pies, vístanlo y colóquenle el anillo en su dedo, el anillo de la familia. Este es mi hijo que estaba muerto, se había perdido, pero hoy está de vuelta en casa. Estamos de vuelta en casa, familia. Quiero que sepas que estás de vuelta en los brazos de papá y que Él está dispuesto a correr hacia ti independientemente de lo que haya pasado. Dice que este padre corrió, y culturalmente en esa época un patriarca no corría hacia sus hijos. Esa historia no era una historia que no había pasado, esta es una historia que se repetía una y otra vez en esa cultura. Hijos desagradecidos que decían irse de sus casas pidiéndole las herencias a sus papás, diciéndoles: para mí ustedes están muertos, yo quiero gastarme mi plata, y volvían luego a los brazos de sus padres, pero sus padres normalmente los recibían como unos muros, esperando, porque culturalmente el patriarca tenía que esperar a que su hijo regresara humillado para poderle volver a dar acceso a su casa. Y la gente que convivía en la comunidad estaba mirando la vergüenza de su hijo arrastrarse, y todos decir: muy bien, así te queríamos ver, bandido. Pero este padre del que habla Jesús, ese no es ese padre. Ese es un padre que no tienes que llegar con condiciones. Es un padre que corre hacia ti. Levantarse la túnica en esa época, no corrían porque se tenían que levantar la túnica y mostrar sus piernas, era señal de vergüenza. Eso no lo podemos entender nosotros ahora, pero era señal de vergüenza. Él no podía correr así. Sin embargo, él decidió correr, pasar la vergüenza y cubrir la dignidad de su hijo. Esa historia es una representación de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, de lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Decidió pasar toda la vergüenza, correr hacia nuestros brazos, cubrirnos, cobijarnos y devolvernos nuestra dignidad, y colocarnos nuestras coronas. ¿Cómo decides vivir tú? ¿En medio de los cerdos o recibir la corona que Dios tiene para tu vida hoy? Si esto conecta, dáselo fuerte. Te invito a que te coloques de pie. Terminemos hablando con papá como siempre lo hacemos. Esta semana, allá al grupo de WhatsApp, te voy a dar 5 señales del sistema de creencias de un huérfano. 5 señales. Así que te invito a que te suscribas, pero hoy quiero que allí puedas cerrar tus ojos. Te invito a que cierres allí tus ojitos y que o mires hacia el piso, no sé, cómo te puedas concentrar mejor. Como estés cómodo, está bien. Si quieres tener los ojos abiertos, está bien. Y quiero que por un momento te imagines esa escena. Hay cosas que yo sé tú has vivido. Y mira, esto te lo hablo desde la experiencia, no desde la inocencia. La mayoría de personas que llega aquí a la house llega con el corazón roto, llega con su empresa quebrada, llega con su matrimonio hecho pedazos, llega con sus hijos lejos de casa, con una enfermedad. No solo la house, a la iglesia de Jesús en el mundo entero, así funciona. Un golpe de realidad.
tan solo un golpe de realidad, que hoy yo te invito a que tú le des gracias a Dios, porque ese golpe de realidad fue la puerta que te hizo salir del chiquero. Quiero que pienses en esa imagen de un padre que cuando tú te acercas, Él corre hacia ti. Quiero que sepas que Él es quien cubre tu vergüenza, que Él es quien cubre mi vergüenza, que Él es quien cubre nuestro dolor, que Él es quien cubre nuestra enfermedad. Siento orar por personas que están pasando por situaciones difíciles de salud. Oro por tu cuerpo, oro por tu corazón, oro por tus órganos, tu cerebro, tu intestino. Es como si la mano del Padre se colocara sobre ese lugar, sobre esa herida, y empezara a transmitir sanidad, pero sobre todo a devolverte identidad, a decirte: aquí estás de vuelta en casa, has vuelto a casa, el mejor lugar donde puedes estar es conmigo. Y sabes, a veces nos invade el sentimiento de que necesitamos una sanidad aquí, ya, ahora. Y con esto te voy a dar una esperanza mayor. Él lo puede hacer ahora. Pero si no lo hace ahora, tan solo es un golpe de realidad. Porque igual, en la eternidad Él lo hará. Y todos seremos restaurados cuando estemos con Él. Pero hoy estamos en casa de papá. Hoy estamos en casa de papá. Hoy estás en casa de papá. Yo oro por depresiones, yo oro por ansiedad. Yo oro por matrimonios rotos. Yo oro por corazones destrozados. Oro por neveras vacías. Tal vez no saben ni qué vas a almorzar hoy. Papá va a proveer. Él es el dueño de la hacienda. Él es el dueño. Papá va a proveer. Y Él tiene un cuidado sobrenatural sobre tu vida. Padre, muévete, Espíritu de Dios, en este lugar con poder. Queremos reposar en ti, descansar en ti, en tu verdad. Y quiero leerte esta promesa de parte de Dios para tu vida hoy. Recíbela con todo tu corazón abierto. Dice Gálatas 4, del 6 al 7. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Ese Abba, Padre significa papito Dios. Hoy creo y declaro que una llama en tu corazón empieza a palpitar más fuerte, empieza a coger más fuerza, y esa llama de tu corazón empieza a decir: Abba, Padre. Esa llama de tu corazón empieza a decir: papito mío, gracias por recibirme, papito mío. Gracias por abrir tus brazos para mí. Gracias por devolverme la dignidad, redignificar mi vida, mi corazón. Gracias porque la vergüenza que he sentido, tú hoy la cobijas, la cubres. Y hoy solo puedo decir: papito mío, papito mío. Y la promesa es esta: por tanto, ya no eres siervo, a partir de hoy eres hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Yo declaro que esa verdad de Dios perdurará por encima de toda realidad. Aunque la realidad te haga sentir como un jornalero, como un esclavo, como un huérfano, hoy la verdad de Dios te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y no solamente mi hijo y mi hija, sino que eres heredero juntamente con Jesús. Gracias te damos esta mañana, Señor. Gracias por restaurar nuestros corazones, por restaurar nuestras mentes. Gracias, papá, por renovar el pensamiento, el nous,
el sistema de creencias. Estamos aquí y solamente queremos adorarte.